Masejet Baba Metziat, Daf Daled Amud Alef 4a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, recordemos lo que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior hablamos sobre Modeh Miktzat Ta'ana. El caso clásico de Modeh Miktzat Ta'ana es cuando Shimón demanda a Reubén por decir me debe 100 y Reubén le dice no estoy de acuerdo contigo que te debo 100, pero sí estoy de acuerdo que te debo 50. O sea que Reubén admite parcialmente la demanda. En este caso, la halajá está escrito en la Torah claramente, Modeh Miktzat Ta'ana y Shavah. Reubén hace un juramento que nada más le debe 50 y no más, y Reubén debe pagarle únicamente 50 y está exento de pagar los otros 50. Viene Rabbi Hillá, también en la clase anterior, y nos enseña que esto no aplica solamente en admisión propia, sino también cuando vienen dos testigos. Y explico el caso. Shimón demanda a Reubén y le dice, me debe 100. Viene Reubén que le dice, no te debo nada. ¿Sí? Después vienen dos testigos y dan testimonio que Reubén efectivamente debe 50. No dicen sobre 100, pero sí dicen por lo menos sobre 50. En este caso, nos enseña Rabbi Hillá que aquí también aplica el juramento, al igual que la admisión propia. O sea, aquí también decimos que Reubén debe jurar que solo debe 50 y no otros 50, o sea, debe jurar que no debe los otros 50 y paga nada más los 50 que los testigos lo obligaron a pagar. La pregunta es, ¿de dónde Rabbi Hillá aprende esto? En la Torah está escrito que esto se aprende nada más, que esto aplica nada más en Modeh Miktzat, en admisión propia. ¿Cómo sabemos que también con dos testigos aplica esto que jura y queda exento de los otros 50? Entonces, en la clase anterior mencionamos que se aprende de un Kal Vajomer de Odaat Piv. ¿Sí? Si en admisión propia es así, Kol Shiken, que cuando hay dos testigos que es así. Sin embargo, sin entrar en detalles, ya tumbamos este Kal Vajomer. Entonces está pendiente cuál es el Kal Vajomer y de dónde es que se aprende, que efectivamente también cuando vienen dos testigos y dicen que Reubén está obligado a pagar parcialmente la demanda, también aplica el juramento y una vez haga el juramento quedará exento. ¿Dónde y cómo lo aprendemos? Vamos a ver. Dice la Gemara, Ela atia me'ed echad. Uma ed echad she'en mechayvo mamon mechayvo shvuah, edim shemechayvim oto mamon en odim shemechayvim oto shvuah, male ed echad sheken al ma she'u meid unishba, tomar be'edim she'al ma she'kafar unishba. La Gemara intenta decir que el Kal Vajomer es el siguiente, de ed echad, de un testigo. Y explico. El Kal Vajomer es así. Un testigo que da testimonio, ¿sí?, sobre otra persona. Por decir, Shimón le dice a Reubén, me debe 100, y viene un testigo a favor de Shimón y le dice a Reubén, efectivamente le debe 100. ¿Sí? La halajá es que, ¿qué? ¿Puede obligar a Reubén a pagar un solo testigo? No, el Pishnedim necesita esos testigos. Pero a pesar que no puedo obligarlo a pagar, pero sí puedo obligarlo a Shevuah, hacer juramento. ¿Sí? Si quiere este testigo, cuando viene y dice ese testimonio, que es uno solo a favor de Shimón, obliga a Reubén a por lo menos jurar que él lo niega. No es suficiente que lo niegue, sino tiene que negarlo y jurar también. Entonces viene el Kal Vajomer y dice así, si un testigo no causa que Reubén pague, pero sí causa que Reubén jure, Kol Shiken, dos testigos que sí causan que sí pueden causar que Reubén pague, Kol Shiken que pueden causar que Reubén jure, ahí está el Kal Vajomer. Dice la Gemara, no es un buen Kal Vajomer. ¿Por qué? Presten atención bien. No son casos simétricos. ¿Por qué? Cuando hablamos que un testigo hace jurar a Reubén, es porque el primer testigo da un testimonio sobre la demanda, al igual que la demanda de Shimón, y sobre esa misma demanda, por decir, Shimón dice a Reubén, me debe 100, el testigo también dice, le debe 100, y sobre esa misma demanda de 100 viene Reubén y jura y dice que ¿qué? No te debo 100. ¿Sí? Ese es el caso que un testigo hace jurar a Reubén. Sin embargo, el caso de dos testigos, ¿cuál es el caso de dos testigos que estamos hablando? Que mencionamos en la introducción de esta clase y también en la clase anterior. ¿Cuál es el caso de dos testigos? El caso de dos testigos es dos testigos que vienen, ¿sí? Y dicen que ¿qué? Shimón le demandó a Reubén 100, vienen dos testigos y no dicen como Shimón, que efectivamente Reubén le debe 100, sino dicen que nada más le debe ¿qué? 50.
Y tú me quieres decir que ese testimonio de los testigos obliguen a Reubén a jurar de que no debe los otros 50. O sea que el juramento de Reubén no es sobre el testimonio, sino es sobre el excedente. Entonces no es igual, no son los mismos casos. Repito otra vez, es muy sencillo. Dice la Gemara, el caso de un testigo que obliga a Reubén a jurar es un juramento sobre el testimonio. ¿Sí? El testimonio, no ellos, el testimonio que él dio es, le debes 100 y él jura, no te debo 100. ¿Sí? Sobre los 100, ahí él jura en contra. Sin embargo, el caso de los dos testigos, tú quieres que los dos testigos vengan, ¿cuál es el caso de los testigos? Los dos testigos vienen y dicen que ¿qué? Dice Reubén le debe 50. ¿Y qué jura Reubén? Que está exento de los otros 50. Eso es un juramento, nada que ver con el testimonio. Entonces no es simétrico los casos, no puede hacer ese calvajomer. Por eso dice la Guimara, tenemos que decir otro calvajomer. El amarra papá. Ati mi gilgul shevua de edechad. Male gilgul shevua de edechad. Sheken shevua gorel shevua. Tomar be'aidim de mamón kamehaibe. La Guimara dice, ¿sabes qué? El calvajomer no es de un testigo normal, sino, o sea, el calvajomer que dos testigos tienen que hacer, que dos testigos también aplica el tema de Moed Mitzat, o sea, aplica juramento, no es de un testigo que aplica juramento normal, no, sino de un testigo de un juramento agregado. Gilgul Shvua, ¿saben qué es Gilgul Shvua? Ya lo hemos visto anteriormente en los otros Masechtot, pero lo explico ahorita, nuevamente. ¿Qué pasa si un testigo, mejor dicho antes, qué pasa si Shimón viene y le dice a Reubén, me debe 100? ¿Sí? Reubén dice, no te debo nada. Viene un testigo a favor de Shimón, que ¿qué? Que efectivamente dice, sí, le debe 100. La halajá es, como vimos antes, que Reubén tiene que ¿qué? No podemos obligar a Reubén a pagar porque es solo un testigo, pero sí obligamos a Reubén a jurar. Una vez si hay una obligación sobre Reubén que debe jurar en algo en relación a Shimón, podemos agregar un juramento adicional, Gilgul Shvua, ¿sí? Inclusive que por sí mismo no podríamos haberlo obligado, pero una vez ya obligamos por ese juramento, podemos adicionalmente decirle a Reubén que jure otra cosa más. Gilgul Shvua. Sale, ¿sí? Que podemos hacer el siguiente calvajomer. Si un testigo, ¿sí? No tiene el derecho de obligar, un testigo no tiene el derecho de obligar al otro, a Reubén, de pagar dinero. Y aún así, sirve su testimonio, no nada más para jurar es obvio, sirve su testimonio, aún así, para hacer Gilgul Shevua, para hacer un juramento agregado. ¿Sí? Kol Shiken, dos testigos que tienen el derecho de obligar a Reubén a pagar dinero, calvajomer que van a poder, con ese testimonio, obligar a Reubén de hacer otro juramento, o sea, el juramento sobre el excedente. ¿Sí? Así dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, no es un buen calvajomer, porque es muy diferente. Porque la razón que un testigo puede hacer ese juramento agregado, que de ahí es tu prueba, es porque puede hacer el juramento real. No puede hacer un juramento agregado desde cero, un juramento agregado sobre un juramento base. ¿Sí? Entonces, Shevuá puede traer otra Shevuá. Un juramento que ya hay puede traer un juramento agregado. Pero aquí dos testigos, que es tema de monetario, no pueden obligar a hacer un juramento cuando no es un juramento relacionado con lo que ellos están hablando solamente, con lo que ellos están diciendo. O sea, sobre los primeros 50, sino sobre el excedente. Entonces, no hay una prueba todavía. Dice Lemara, o sea, básicamente Lemara dice, puede ser que todo lo que un testigo, a pesar que no puede obligar a pagar dinero, sí puede hacer un juramento agregado, es porque el juramento agregado no es algo nuevo, es juramento agregado sobre un juramento que hay antes. Entonces no puedes traer prueba, entonces no hay calvajomer. Entonces, otra vez, tenemos que buscar una fuente, todavía no tenemos una fuente, que dos testigos pueden obligar a Reubén a hacer un juramento. En el caso que dos testigos dicen que Reubén debe la mitad o parte de lo que Shimón está demandando. ¿Cuál es la fuente para eso? No tenemos fuente. Dice la Gemara, volvemos a la primera que mencionamos en la clase. El calvajomer es ¿de dónde? De Edejad, de un testigo normal, no Gilgul Shvua, no juramento agregado, de un testigo normal. ¿Qué lo repito? Si un testigo no puede obligar a Reubén, al demandado, a pagar, y aún así puede obligarlo a hacer juramento, Kol Shiken, que dos testigos que pueden obligar a Reubén a pagar, que van a poder obligarlo a hacer juramento en el caso que es un testimonio parcial, ¿sí? Como en el caso que estamos hablando. Pero tumbamos este calvajomer y dijimos, ¿qué dijimos? Que es muy diferente, porque no son simétricos los casos, porque el juramento que está haciendo Reubén
En el caso de un testigo es literal sobre lo que está diciendo el testigo. A diferencia de lo que, a diferencia del caso de los dos testigos, que el juramento que está haciendo Reubén no es sobre el testimonio de los testigos, sino es sobre los segundos 50, no sobre los primeros 50. Dice la Gemara, entiendo, pero no me puedes tomar así sencillo porque tengo otra fuente. Piv yochiach. Malepiv shekenen beakchasha. Edechad yochiach. שישנו בהכחשה, ומחייבו שבועה. מה לעד אחד שכן על מה שמעיד הוא נשבע, תאמר בעדים שעל מה שכפרנו נשבע, פיו יוכיח, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, הצעה שווה שבהם, שעל ידי טענה וכפירה הם באים, ונשבע. אף אני אביא עדים שעל ידי טענה וכפירה הם באים, ונשבע. Dice la Gemara, listo. El Kalvajomer de Dejad es el Kalvajomer. Pero no podemos porque no es simétrico, ya explicamos por qué. Piv yochiach. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos Kalvajomer de la admisión propia. La que vimos en la clase anterior. Sí, admisión propia. Cuando el mismo Reubén sin testigos dice, después de que Shimon lo demanda 100, dice, no, ¿sabes qué? Admito que debo nada más, te admito parcialmente que debo 50, pero no los otros 50. Ahí que decimos que ¿qué? Que tiene que hacer juramento. Kol shiken que ¿qué? Que en este caso, que hay dos testigos que tiene que hacer. Dice la Gemara, no, pero eso lo tumbamos al final de la clase anterior. ¿Por qué? Porque PIV, la admisión propia, tiene algo más riguroso que en Eno Beakhashah. No puedes que contradecirlo. Una vez uno admite que debo dinero, nadie puede tumbármelo. A diferencia de dos testigos, que si dos testigos dicen debe dinero y vienen otros dos testigos y lo tumban y lo contradicen, lo puedes tumbar. Entonces, por eso puede ser de que tiene esto, que tiene juramento. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Entonces trae prueba otra vez de Dejad, del caso de Dejad. Pero Dejad no sirve porque no es simétrico. Dice la Gemara, entonces tráeme la admisión propia. ¿Sí? Dice la Gemara, entonces así vas haciendo una y otra. O sea, vemos básicamente, la Gemara dice, Behazar adin lo rey que dice. Tenemos dos casos. Tenemos el caso de admisión propia, que hay juramento, y tenemos el caso de un testigo, que también hay juramento. Tú me quisiste decir que admisión propia no es una prueba, ¿por qué? Porque hay akhashá. Si es akhashá, repito, y vamos a usar este término ahora en adelante, porque no hay akhashá, porque no existe contradecirlo. Si él admite, pues tiene que pagar, no existe contradecirlo. Y Edejad no puedes aprender de él, ¿por qué? Porque Edejad no es simétrico el caso, porque en el caso de Dejad el juramento es sobre lo que dice el testigo, a diferencia del caso de dos testigos que no es sobre lo que ellos están diciendo, sino sobre el excedente, como explicamos. Dice la Gemara, un segundo, pero si tienes dos casos, y en ambos casos hay juramento, o sea, en admisión propia y en Edejad, en ambos casos hay ¿qué? Juramento, pues, y ambos no tienen la misma razón, ¿sí? Tú me quieres decir que la razón de Edejad es ¿por qué? La razón de Edejad es porque no es simétrico, la razón de Dejad es porque el juramento del Reubén es sobre la misma demanda, ¿sí? Y admisión propia es por otra razón que no hay Beakhashá. Dice la Gemara, el hecho que ambos tienen la misma ley y tienen diferentes razones, más que esas razones no son las que juegan aquí, no son las que causan, más que esas razones no son las que causan el juramento, porque si sí, pues porque ambos tienen la misma ley cuando no tienen las mismas razones. Tenemos que decir que hay un tzad shaveh shevahem, hay un común denominador, una característica en común entre los dos casos. ¿Cuál es la característica en común que hay? Tenemos que buscar esa característica en común, y esa característica en común es la que causa que Reubén tenga que jurar y esté exento de esa manera. Entonces busquemos cuál es la característica en común que hay entre admisión propia y Edejad. Te voy a decir cuál es la característica en común. Dice la Gemara que ambos vienen por un reclamo y una negación, es que se acercan al juicio. ¿Por qué se acercan al juicio? Porque uno tiene un reclamo y el otro ¿qué? Niega, ¿sí? Y cuando hay eso, hay juramento. Por eso Edejad, ¿por qué vinieron aquí el tema? ¿Por qué se acercaron al juicio? Por un reclamo y una negación. Se aplica juramento. Igualmente en PIV, admisión. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entre Shimon y Rubén había un reclamo y una negación, se acercaron al Betín. Significa que cualquier otro lugar que encontremos que hay reclamo y negación y por eso se acerca al Betín, ahí hay ¿qué? Juramento. Dice la Gemara, entonces, ¿sabes qué? También el caso nuestro. El caso que vienen dos testigos. Que Shimon demanda, repitamos el caso, Shimon demanda a Rubén me debe 100. Rubén, ¿qué dice? No te debo nada. Vienen dos testigos y le dicen a Reubén, sí debes, pero no 100, sino que 50. ¿Por qué se acercaron al juicio? Porque hay un reclamo y una negación. Entonces debería haber ¿qué? Juramento. Aquí está la fuente. Así dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, no. Male atzada shaveh shebahem sheken lo uzak kafran. Tomar beedim sheken uzak kafran. ובעדים יוחזק כפרן, ואמר רבי די ברבין, אמר רב חסדא, כופר במלווה, כשר לעדות, ופיקדון פסול לעדות. Dice la Gemara intenta tumbar lo siguiente, dice, mira, tú me acabas de decir que común denominador, ¿cuál es? El que causa el juramento, ¿qué es? El hecho que se acercan al juicio, se presentan ante el juez, ante el juicio. ¿Por qué? Porque hay
demanda, reclamo y negación. Dice, no, hay otra característica entre los dos. ¿Cuáles son los dos? Admisión propia y un testigo, ¿sí? Hay otra característica exclusiva que la hay nada más en esas dos y no la hay en dos testigos. ¿Cuál es? La siguiente. Lo usa kafran, ¿sí? Cuando Reubén dice que ¿qué? No debo, ¿sí? O cuando admite en PIV. ¿Cuál es el caso de PIV? O dat PIV, admisión propia, ¿sí? Cuando él viene y reconoce parcialmente, no hay ninguna prueba en contra de él. Lo usa kafran. No decimos que es un gazlán. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna prueba en contra de él. No tenemos ninguna prueba contundente que le está mintiendo. Entonces no lo decimos que es un ladrón. Igualmente el caso de un testigo. ¿Sí? Que Shimón le dice a Rubén, me debes 100. Y Rubén dice, no te debo nada. Y Shimón trae un testigo a favor de él. Viene Reubén, jura, no debo nada. Está exento ya. Y aunque tenga un testigo en contra que diga que debe, un testigo no es nada. Entonces otra vez, lo usa kafran. No es mentiroso. Y por ende no es ladrón. ¿Sí? Dice la Gemara, por eso puede ser de que en esos casos le damos la chance de jurar, porque no son considerados ladrones. Pero en el caso que vienen en el caso de dos testigos, ¿cuál es el caso de dos testigos? Cuando Shimón le dijo a Rubén, me debes 100. ¿Y Rubén qué dijo? No te debo nada. Y después vinieron dos testigos y dijeron que ¿qué? Sí, por lo menos debes 50. Ahí usa kafran. Ahí se convirtió en gazlán, se convirtió en ladrón. ¿Cómo le crees cómo tú le dices haz juramento? No, ¿cómo le vas a creer el juramento? Va a ser un juramento falso. De la misma manera que robó, va a ser un juramento falso también. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no señor, no es correcto lo que estás diciendo. También cuando hay dos testigos, no es considerado Reubén un kafran, no es considerado un gazlán. Y por ende puedes hacerle jurar. ¿Por qué? Como dice Rabí y Barabín en nombre de Rajazdá. ¿Qué pasa cuando una persona dice no debo nada? Como el caso que Reubén dice no te debo nada. Y vienen dos testigos y dice sí debes, parte o todo, lo que sea. ¿Puede hacer testimonio o no puede dar testimonio? Kasher leedut. ¿Por qué? Porque no asumimos que es un gazlán. ¿Por qué? Porque decimos que en verdad su intención era robar y no pagar, sino su intención era retrasar el pago. A diferencia de un picadón, si un depósito que le dieron, que ahí no tienes lo que retrasar porque lo tienes, si ahí dijiste no debo nada, ahí sí su intención era que seguro robar y por eso no es kasher leedut, ¿sí? Entonces dice la Gemara, vemos claramente, kasher leedut depende si es gazlán o no, eso va mano a mano, ¿sí? Dice la Gemara, vemos claramente que en temas de préstamos, que es este caso, me debes, ¿sí? Y él dice no debo nada, no es considerado gazlán, ¿por qué? Porque puede ser que me lo está diciendo solo para aplazar el pago, entonces sí lo puedes hacer jurar, ¿sí? Entonces se mantiene esta fuente, ¿sí? Sin embargo, la Gemara intenta nuevamente tumbar. Ela parijaji. Mal atzad shaveh shebahem, sheken enan betorat hazama. Tomar beedim sheyeshnan betorat hazama, a lo kasher Rabbi Hayat torat hazama lo parij. Ok. Dice la Gemara, tengo otra manera como tumbarte esto. ¿Cuál es tu prueba hasta ahorita? ¿Cuál es tu fuente? Admisión propia por un lado. Por otro lado, edejad, común denominador, la característica común que hay entre las dos es que ambas vienen, que ambos se acercan al juicio por un reclamo y una negación. Pero también dijimos que hay un común denominador que lo usa kafran, que no es gazlán ni nada. Aquí también ya respondimos que aquí también de dos testigos no hay kafran, se cumple todo esto. En de dos testigos también se acerca al bedín, ¿por qué? Por reclamo y negación y también lo usa kafran, entonces se puede aprender. Dice la Gemara, no, hay otra característica adicional en admisión propia y en edejad que aparentemente no la hay en ¿qué? En dos testigos. ¿Cuál es? Dice la Gemara, te voy a decir, admisión propia y el caso de un testigo no existe azamá. No existe azamá, ¿sí? ¿Qué significa azamá? Dentro de azamá hay dos cosas. Azamá es cuando vienen dos testigos y anulan a otros dos testigos. O sea, aparte de que anulan el testimonio, también hay una consecuencia para ellos, un onesh, una multa que se le da como un knas, que lo que ellos querían causar se les hace a ellos. Cuando hay un testigo o admisión propia, ¿sí? No existe azamá. O sea, pueden venir dos testigos y anular lo que está diciendo admisión propia, o pueden venir dos testigos y anular el testigo único, pero no hay ese castigo, esa consecuencia no la hay, ¿sí? A diferencia de dos testigos, que sí hay azamá. Entonces puede ser que la razón de que hay juramento es porque efectivamente en admisión propia y en un testigo no hay azamá, y si no hay azamá es mucho más grave. ¿Sí? Dice la Gemara, no, hay otra característica adicional en admisión propia y en edejad que aparentemente no la hay en dos testigos. ¿Cuál es? Dice la Gemara, no, hay otra característica adicional en admisión propia y en edejad que aparentemente no la hay en dos testigos. ¿Cuál es?
contundente y por eso es causa juramento. Pero cuando hay dos testigos, que si es Zama, es más leve el tema y por eso no causa juramento. Dice la Gemara, no, eso no es una buena manera para tumbar. ¿Por qué? Porque podemos decir que Rabbi Hayá, que es el que dice esta halajá, que en dos testigos aplica el juramento, aplica que no me puedo hacer esa pregunta, porque a pesar, escuchen bien, a pesar que no hay consecuencia cuando hay un testigo de admisión propia, porque para Zama necesitas ¿qué? Consecuencia, necesitas ¿qué? 2 con 2, ¿sí? Necesitas el concepto de edut, pero si anulas el testimonio. Si vienen dos testigos y una tiene admisión propia, anula, ¿sí? O por lo menos en el otro caso, si vienen dos testigos sobre un testigo, lo anulan. No hay consecuencia porque eso nada más en testimonio, eso nada más en testigo y fue nada más uno, pero si lo anula. El hecho que lo anula ya es suficiente ¿para qué? Para poder compararlo y decir que es equivalente. O sea, el hecho que no hay la consecuencia no es una razón que sea más contundente, más estricto. No. ¿Por qué? Porque nos fijamos en si anula o no anula. Y ya que cuando hay un testigo y vienen dos testigos y dan testimonio en contra del testigo, lo anulan, pues es igual que 2 contra 2. ¿Sí? Entonces no tiene algo más, no hay un común denominador que no hay hazamá. Sí, definitivamente no hay hazamá de consecuencia, pero eso no es un denominador en absoluto que altera el producto. Si el tema sería nada más si anula el testimonio o no anula, y efectivamente, de la misma manera que 2 anulan a 2, también 2 anulan a 1 también. Entonces, para resumir, tenemos el común denominador de admisión propia y de un testigo, que ¿qué es? Que se presentan por reclamo y por negación ante el Bedín. Adicionalmente, lo usa Kafran. Adicionalmente tenemos ese común denominador entre ellos que no se hace Gazlán, ¿sí? Rubén con el testigo ni la admisión propia no se hace Gazlán. Y estas dos características también aplican en dos testigos y por lo tanto podemos aprender que dos testigos también. Cuando digo testigos me refiero al caso que, repito, que Shimón demanda a Reubén que le debe 100, Reubén niega completamente y los testigos dicen que es 50, ¿sí? También en ese caso aplica estas dos características y por lo tanto podemos decir lo que nos enseñó Rabbi Hayá, que esos testigos sí obligan a Reubén a pagar por un lado los 50 que están en el testimonio y a jurar por el 50 segundo por el excedente, que no tiene que pagarlo. Muy bien, entonces, Rabotá, ya tenemos una fuente para la halajá de Rabbi Hayá. Y ahorita la Gemara procede a explicar la segunda parte de Rabbi Hayá. ¿Qué dijo la segunda parte de Rabbi Hayá? Si recuerdan, mencionamos en la clase anterior que Rabbi Hayá, después de decir su halajá, o sea, repito, después de que él diga su halajá que dos testigos también causan que Reubén tenga que jurar como si fuese que modebe mikzat, como si fuese admisión propia, ¿sí? Como ya explicamos la fuente, dice que tiene una prueba para esto de nuestra Mishnah. Tanatuna, nuestra Mishnah, tengo una prueba en nuestra Mishnah. Y la Gemara pregunta sobre eso. No me cuadra esa prueba. ¿Por qué? Leamos. Ela de Kamar betanatuna. Midami, hatam, le malveit le sahade, le lovelet le sahade de lo masik le velomidi. De yavu le sahade la love de lo masik velomidi, lo bay Rabbi Hayá le ishtabue. Ajá. ¿Cuál fue la prueba de Rabbi Hayá para esta halajá? Presten atención bien, de nuestra Mishnah. ¿Qué dice nuestra Mishnah? Shnaim ohazim betalit ehad. Dos personas están agarrando una misma prenda, una misma ropa y van ante el Bedín. Uno agarra la mitad y el otro agarra la mitad. Están peleando. Si este es mío, el primero dice por decir Rubén, yo lo encontré primero o es mío, ¿sí? Y el segundo viene y dice, no, yo lo encontré primero y es mío. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Mishnah? Nos dice la Mishnah que haga un juramento, cada uno, que mínimo tienen la mitad y se dividan entre los dos esto. Así nos dice la Mishnah. Viene Rabbi Hayá y dice, mira, tengo una prueba a favor mío. ¿Por qué? Presten atención. Cuando cada uno de ellos, ¿sí?, tiene agarrado la mitad del talit, la mitad de la prenda, midin murzakut, es como si fuese que nosotros somos testigos de que cada uno de ellos es dueño de la mitad. Ahí está que lo tienen que agarrar. Entonces, como si fuese que tenemos testigos, ¿sí?, que cada uno de ellos es dueño de la mitad, como si fuese. Nosotros somos los testigos, estamos viendo que cada uno está agarrando la mitad, ¿sí? Y por eso está escrito, así Rabbi Hayá entiende, que el que agarra la mitad, ¿sí?, tiene que hacer un juramento por la parte del otro que agarra la mitad. Porque básicamente tenemos un testimonio y dos testigos.
cada uno tiene un testimonio de dos testigos que la mitad pertenece a uno y tiene que hacer el juramento para el otro. Vemos que dos testigos obligan a juramento. Esa es la prueba de Rabbi Jía, que dos testigos aplican juramento. En el caso que es mitad, sí, que aquí es mitad también, mitad cada uno. Mira que me pregunta, no entiendo esta prueba. Es muy diferente. Porque es muy diferente. El caso de Rabbi Jía, ¿sí? El prestamista. ¿Cuál es el caso de Rabbi Jía? Shimon es el prestamista, le dice a Rubén, me debes 100. ¿Qué le dice Rubén? No te debo nada. Vienen otros testigos y dicen, no, Rubén, si le debes 50, los otros 50 no. ¿Sí? En este caso, este es el caso de Rabbi Jía. Si el caso de Rabbi Jía, el prestamista tiene dos testigos que son a favor de él en los primeros 50. ¿Sí? Y por otro lado, el prestatario no tiene dos testigos respecto a los otros 50, que no se los debe. O sea, estos dos testigos nada más dicen, no, mira, Rubén, tú sí le debes 50. No dan testimonio sobre los otros 50. Sale que estos dos testigos tienen testimonio a favor de el prestamista, pero nada más de los primeros 50. Por otro lado, el prestatario no tiene ningún testimonio a favor que está exento de los segundos 50, de la segunda parte. No tiene. ¿Y cuál es la prueba? Porque si efectivamente Rubén hubiese tenido una prueba, hubiese tenido dos testigos que dan testimonio que está exento de la segunda parte, pues obviamente que Rabbi Jía no va a obligar a Rubén a jurar, porque tenemos dos testigos. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de nuestra Mishnah, cuando hay dos personas que agarran un talit, ¿sí? ¿Qué tú me dices? Que tenemos dos testigos que pertenece al primero la mitad, ¿por qué? Porque él lo está agarrando. Entonces también tenemos dos testigos a favor del otro, porque él también está agarrando la segunda parte. ¿Sí? Y aún así hay que jurar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez, ¿qué acabamos de decir? Repito, Rapotai. Si Rubén hubiese tenido, Rabbi Jía habla de un caso que dos testigos vienen y dan testimonio a favor de Rubén parcial, a favor de Shimon parcial, que le deben nada más 50. Pero Rubén no tiene dos testigos que está exento de los otros 50. Y ahí es que Rabbi Jía nos dice que hay que obligar a jurar. ¿Sí? Ahorita, si hubiese tenido Rubén dos testigos a favor de él que está exento de los otros 50, obviamente Rabbi Jía no hubiese obligado a Rubén a jurar, porque tiene dos testigos a favor de esa segunda parte que está exento. Dice la Gemara, pero nuestra Mishnah, ¿cómo es el caso? Cuando hay cada uno que está agarrando la mitad, y el hecho que está agarrando es como si fuese que tiene testigos, pero no nada más uno. Los dos tienen testigos a favor de cada uno, sobre la mitad. El primero que está agarrando la mitad es como si fuese que tiene dos testigos que está agarrando a él, y el segundo que tiene la otra mitad es como si fuese que tiene dos testigos que está agarrando a él. Y aún así nos dice la Mishnah que tiene que jurar. ¿Por qué? En este caso no debería aplicar. Todo lo que puede aplicar es únicamente cuando no sabemos sobre el excedente. Pero aquí que cada uno tiene dos testigos sobre cada mitad, ¿por qué tiene que jurar? Obligatoriamente el juramento de la Mishnah es por, como vimos ya anteriormente, por Takarat Jajamim. ¿Sí? Como dijo Rabbi Yohanan, para que no venga cada persona y agarre el talit del otro. ¿Sí? Por un tema de Rapanán. Si se le no puedes tener prueba en nuestra Mishnah. No puedes tener prueba en nuestra Mishnah, porque la razón que hay que jurar, en verdad no hay que jurar en nuestra Mishnah. La razón que hay que jurar, acabamos de comprobar que es por qué. Por Takarat Jajamim, no me a ti. Entonces no entiendo cuál es la prueba de Rabbi Jía de nuestra Mishnah. A raíz de esta pregunta, la Gemara dice definitivamente cayó un error en la redacción. Y cuando Rabbi Jía trae una prueba, no trae una prueba para esta alajá que estuvimos hablando hasta ahorita, sino para otra alajá que nos enseñó Rabbi Jía. ¿Cuál? Dice la Gemara, el aquí itmar betan atuna, a idach de Rabbi Jía itmar. De amar Rabbi Jía, man eli beatcha ve'ala omer en li beadi el hamishim zuz veheilach, ¿sí? Hayav, maitama, heilach nami kemode bemiktzat atana dami. Betanatuna, shnaim ochazim betalit, veaja kevan de tafis, anansade de may de tafis elehu, bekatani y shava. Sigo un poquito más, ahorita explico, Brashat Amar, no, heilach patur, maitama, kevan de amarle heilach, hani zuzet de kamoti begabayo, kevan de naki leum malve dami. Beina hamishim, halomodi, ilkach leika oda miktzat atana. ולרשת קשיא מתניתין, אמר רשת מתניתין תקנת חכמים היא, ואידך אין תקנת חכמים, תקנת חכמים היא. מיהו אם אמרת בשלמה מדאורייתא הילך חייב, מתקנין רבנן שבועה כן דאורייתא, אלא אם אמרת מדאורייתא הילך פטור, מתקנין רבנן שבועה דלייתא דקבתא בדאורייתא. Escuchen bien, Rapotay. Dice la Gemara, la prueba de nuestra Mishnah que dijo Betana Tuna Rabbi Jía no es como dijimos sobre la alajá que estuvimos mencionando hasta ahorita, sino sobre otra alajá nueva.
¿Cuál es la halajá nueva? Esta es la que vamos a hablar ahorita a continuación. Es la siguiente. Rabbi Hiyá, el mismo Rabbi Hiyá nos dice una segunda halajá. Y como dije, la prueba de nuestra Mishnah es sobre esta segunda halajá, pero primero entendamos cuál es esta segunda halajá y después veamos cómo es la prueba de nuestra Mishnah. Que presten atención. ¿Qué pasa? Una persona le dice a su compañero, Shimón, por decirle, dice Rubén, tú tienes 100 monedas mías. ¿Sí? Viene el nitvá, el demandado, o sea, Rubén, y dice, no señor, lo único que tengo tuyo, admito parcialmente, es 50. O sea, te debo solo 50, los otros no te los debo. ¿Cómo se llama esto? Modebe mixtat, pero, aquí viene un pero grande. Le añade una palabra, le agrega una palabra a este demandado, este Rubén, le dice heilach. ¿Qué significa heilach? Explico según Rashi. Mira, quiero que sepas, heilach significa que ¿qué? Heilach, mira, no los usé, también estos 50, otra vez, Shimón que le dice a Rubén, me debe 100. Le dice Rubén, no señor, si te tengo que dar algo es nada más 50, y esos 50, quiero que sepas, ese dinero que me diste, nunca lo usé, nunca, está ahí intacto. De tal manera que le está diciendo, siguen tuyos, porque me lo diste nada más, pero no los toqué, no los usé, así que aunque estén en mi casa, ¿son de quién? Ya es como, aunque no los has cobrado todavía, es como si fuese que ya los cobraste, porque nunca los usé, entonces nunca los saqué de ti. Sí, heilach, eso significa heilach, ¿sí? Según Rashi, así vamos a explicar. Entonces, otra vez, ¿qué le dice Rubén? Sí, de acuerdo, modebe mixtat, te debo 50, pero esos 50 no es que los usé y te los tengo que dar, sino ese mismo dinero que me diste, nunca lo usé. Así que sigue siendo tuyo, en donde esté, es tuyo ya de una vez. Nos dice Rabbi Hiyá, en este caso, obligamos a Reubén a juramento. ¿Por qué? Modebe mixtat. ¿Sí? Modebe mixtat. ¿Y por qué? Pregunta la Guimara, ¿por qué? Uno hubiese pensado, aparentemente, que sería como Rav Sheshat. Ahorita voy a explicar a Rav Sheshat. Saben que de una vez lo explico para que podamos entender. Rav Sheshat, la opinión contraria. Si Rav Sheshat opina, y ya más adelante volvemos a él otra vez. Rav Sheshat opina que cuando le dice heilach, ¿sí? No aplica modebe mixtat. ¿Por qué no hay modebe mixtat? ¿Qué es modebe mixtat? Cuando yo admito parcialmente. Pero cuando te digo heilach, cuando Rubén dice heilach, ¿qué es heilach otra vez? Nunca usé el dinero que me diste y donde se encuentre, en mi casa, donde sea, sigue siendo tuyo. Entonces sale que cuando admite eso, no está admitiendo parcialmente, eso es de él. Entonces en este caso nos dice Rav Sheshat, no hay modebe mixtat. Modebe mixtat es cuando tú me dices, Shimón le dice a Rubén, me debe 100, y Rubén le dice, sí, no estoy de acuerdo con 100, pero sí estoy de acuerdo con ¿qué? Con 50. ¿Sí? Como préstamo, ¿sí? Que me prestaste y lo usé, y te estoy de acuerdo que te debo 50. Pero si yo te digo heilach, básicamente estoy diciendo, no te debo esos 50. Los 50 donde están son tuyos ya. Entonces, la única demanda que tienes sobre mí que es 50, y sobre esos 50 adicionales no tengo nada que te estoy reconociendo. Por eso Rav Sheshat opina que aquí no aplica ¿qué? Modebe mixtat. Y por eso dice que en este caso no aplica ¿qué? Juramento. Es como si fuese que le está diciendo, me debes 50, y él dice, no te debo nada, que no tiene que jurar. Repito la opinión de Rav Sheshat, importante que prestemos atención. Dice Rav Sheshat, te explico. Dice Rav Sheshat, te voy a explicar. Shimón le dice a Rubén, me debe 100. Rubén le dice que, no, 50. Pero heilach. O sea, también esos 50 no los usé. Significa que lo que tú me diste, ahí está intacto. Y por lo tanto significa que heilach, ¿qué es? En donde se encuentre, como está intacto, ya pertenece a ti. Entonces, no es que me estás demandando que te devuelva un préstamo. Un préstamo es cuando te di 100 y tú lo usaste y me estás devolviendo otro dinero. Aquí que está intacto sigue estando tuyo. Entonces, sobre esos 50 no tienes ninguna demanda. Tu única demanda es sobre ¿qué? Los 50 adicionales. Y sobre eso no te estoy reconociendo, admitiendo nada parcial. Por tanto, no aplica modebe mixtat. ¿Así opina quién? Rav Sheshat. Ahorita volvamos a Rabbi Hiyá. La semana empieza con Rabbi Hiyá. Dice Rabbi Hiyá, en este caso sí aplica ¿qué? Modebe mixtat. Rabbi Hiyá discute. Si en este caso aplica modebe mixtat. ¿Por qué? Si aparentemente no es modebe mixtat. Dice la Gemara, no importa, porque aunque le dijo heilach, al fin y al cabo, aunque le pertenece a él, aunque le pertenece a Shimón y todo lo que tú quieras, ¿quién tiene el dinero ahorita? Lo tiene Rubén. Entonces está reconociendo parcialmente, está admitiendo parcialmente la demanda. Entonces es como si fuese modebe mixtat y aplica el tema de juramento. Así dice ¿quién? Rabbi Hiyá.
Sobre esta alajá de Rabbi Jía es cuando trae una prueba de nuestra Mishnah. Presten atención. ¿Qué dice nuestra Mishnah? Shnai mohazim betalit. Dos personas están agarrando una misma prenda, una misma ropa, un talit. Uno agarra por un lado, otro agarra por el otro lado. El primero dice, por decir Rubén, es mío, yo lo agarré primero. El segundo dice, no, yo lo encontré primero, yo lo agarré primero, es mío. ¿No dice la Mishnah que qué? El hecho que tiene que jurar, y después de que jura cada uno, que lo mínimo le pertenece a cada uno mínimo a la mitad, ¿qué pasa? Se divide. Ahorita, cuando cada uno agarra la mitad del talit, dijimos que es como si fuese ¿qué? Anan Saadeh. ¿Qué significa Anan Saadeh? Nosotros somos testigos que esa mitad le pertenece a Reuben y la segunda mitad le pertenece a Shimon, porque cada uno está agarrando. Si está agarrando, midimos zakutos, es como si fuese que hay así. Dice la Gemara, en el caso que hay Anan Saadeh, que es como si fuese que hay testigos, ¿sí? Es como si fuese que le está diciendo que Heilach. Sí, porque ¿qué es Heilach otra vez? Heilach es, aquí lo tienes, esto es tuyo, el otro es mío. ¿Sí? Esto es tuyo. Sí, o sea, cuando le explico un poquito más. Un segundo. Sí, cuando por decir, el primero, por decir, Rubén tiene la primera mitad y Shimón tiene la segunda mitad, ¿sí? Un segundito. Cuando Reuben tiene la primera mitad, es como si fuese que Shimón le está diciendo a Reuben, ahí tienes tu mitad, Heilach, la está agarrando ya. Sí, ya está, es Heilach. ¿Qué significa Heilach otra vez? Que no hace falta cobrar, ya lo tienes, es intacto tuyo, ya lo tienes en tu mano. ¿Sí? Y aún así está escrito que ¿qué? Que a pesar que es como si fuese Heilach, que tiene que juramento. Dice la vieja, prueba a favor mía que ¿qué? Que cuando es Heilach, ya explicamos el concepto de Heilach, ya lo repetimos varias veces, hay que juramento. Sin embargo, Rav Sheshat, ahorita sí la Gemara trae la opinión de Rav Sheshat, que ya la explicamos. Rav Sheshat dice, no señor, cuando es Heilach no aplica modé mikzat. ¿Por qué? Porque ya explicamos y lo repito, cuando modé mikzat aplica cuando uno admite parcialmente, admisión parcial. Pero aquí cuando uno tiene Heilach, básicamente está diciendo, esto es tuyo, ahí ya es tuyo, agárralo, donde está es tuyo, entonces sobre eso no me demandes nada, la única demanda es sobre los otros 50, sobre eso no estoy reconociendo nada parcial, por lo tanto no aplica modé mikzat, por lo tanto está exento de juramento. ¿Qué va a hacer Rav Sheshat con nuestra Mishnah? Hay una prueba de nuestra Mishnah a favor de la Pejía, que va a hacer Rav Sheshat, como explicamos, que hay una prueba a favor de la Pejía. ¿Qué va a hacer Rav Sheshat? Dice Rav Sheshat, no, la Mishnah, todo lo que hay que jurar es únicamente ¿qué? Takanat Jajamim, de Rabbanan, como vimos antes. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿y qué va a hacer Rabbi Jía con esto? Dice Rabbi Jía, de acuerdo, es Takanat Jajamim. Puede ser que tienes una prueba que es Takanat Jajamim. Pero si tú me dices que midoraitá, Heilach, existe el concepto midoraitá de que hay una obligación de jurar, pues te puedo decir que Midrabanan hicieron algo que en Doraitá, similar a la Torah, y también dijeron que hay que jurar. Pero si tú me dices que Midoraitá no existe que hay que jurar, pues no existe que Midrabanan tenga que jurar también. Entonces, aunque yo estoy de acuerdo, dice la Pijía, que puede ser que el juramento de la Mishnah es que Midrabanan, pero todo lo que hace Rabbanan es únicamente si hay algo similar, Kode Takun Rabbanan, que en Doraitá Takun, similar en la Torah. Entonces, si tú me dices que mi Doraitá en Heilach hay juramento, te puedo entender por qué mi Rabbanan hay juramento en nuestra Mishnah, para que sea similar. Pero si tú me dices que no, entonces cada uno opina eso. Sin embargo, Rav Sheshat dice, no, todo esto es Rabbanan y no tiene que ser parecido a la Torah. Para resumir, entonces, Rabotay, tenemos dos opiniones, ¿sí? Dos opiniones en esta última alajá que estamos viendo. Si cuando le dice, otra vez, Shimón demanda a Reubén y Reubén le dice parcialmente algo, pero le dice Heilach. Si eso es considerado modé mitzat y por ende tiene que jurar como modé mitzat, así opina Rabbi Jía. Rav Sheshat dice, no, eso no es modé mitzat, como ya explicamos, y por ende está exento de jurar. ¿Sí? Viene la Gemara y pregunta en contra Rabbi Jía. Meitide. Selaim, dinarim, malve omer hamesh, velove omer shalosh. רבי שמעון בן אלעזר אומר, הואיל והודה מקצת הטענה, יישבר. רבי עקיבא אומר, אינו אלא כמשיב אבדה ופטור. קטני מיד. רבי שמעון בן אלעזר אומר, הואיל והודה מקצת הטענה, יישבר. טעמה דאמר שלוש, השתיים פטור. הישתר דקמו דיבה, הילכו, ושמע מן הילך פטור. לא. לעולם אי מלאך, שתיים חייב. והי דקטני שלוש, להפוק מדרבי עקיבא, דאמר משיב אבדה והוא פטור. כמה שנה דמודה מקצת הטענה וחייב. יחי רבי שמעון בן אלעזר אומר, הואיל והודה מקצת הטענה יישבע, אף זה יישבע מבעלה. אלא לעולם שתיים פטור. והילך חייב. ושניחא דקמסייע לשטרה. הנה משום די ולשטר שעבוד קרקעות, ואין נשבעים על כפירת שעבוד קרקעות. Presten atención. La Gemara trae una baraita otra vez, como dije, para preguntar en contra ¿quién?
Rabbi Jía. ¿Qué dice Rabbi Jía? Que cuando Reubén admite parcialmente, pero dice Heilach, ¿qué es Heilach? En dinero le dice, no lo usé, está intacto, por ende donde está, pertenece a ti, sigue siendo considerado aún así, modem mistat, y por ende tiene que jurar. La primera pregunta en contra de Rabbi Jía de una baraita. Escuchen la baraita interesante. ¿Qué pasa si un prestamista se le acerca al prestatario y le dice, me debes dinero? Y le saca un documento de préstamo. O sea, no es me debes así, no es palabras nada más. ¿Le saca qué? Documento de préstamo. Shtarhov le saca un Shtarhov. ¿Qué es un Shtarhov? Un documento de préstamo. Y dice ahí, presten atención, prestatario fulanito, fulanito, pidió prestado del prestamista Selaim o Dinarim, pero en plural, pero no dice cuántos, 10, 100, 200, 1000 Selaim, 1000 Dinarim, ¿cuánto? Importante, ¿le parece? Voy a hablar de Selaim, pero aplica lo mismo en Dinarim. La baraita trae dos ejemplos, Selaim o Dinarim, pero no dice cantidad, dice plural, pero no dice cantidad. Y empieza el problema entre ellos. El prestamista dice, son 5 Selaim o 5 Dinarim. Y el prestatario dice, no señor, son 3. Son 3. ¿Qué hacemos en este caso? Interesante que dice 3 y no 2. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Qué se hace en este caso? Dice la baraita Rabbi Shimon ben Lazar opina que al fin y al cabo, ¿qué hizo este prestatario, este Reubén? Sí, por eso se llama Reubén. Modeh Miktzat. El prestamista le demandó 5. ¿Y él qué dijo? No, yo estoy de acuerdo contigo que son ¿qué? 3. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Jurar. Modeh Miktzat, jura. ¿Quién opina así? Recuérdense bien, Rabbi Shimon ben Lazar. Viene Rabbi Akiva y dice, no señor, yo no lo considero, Modeh Miktzat, lo considero como Meshiva Vedá, como que estaba encontrando algo perdido que se lo está dando a los dueños. ¿Por qué? Porque él, según el Shtar, ¿qué dice el Shtar? Selaim, Dinarim. ¿Cuánto? Plural, mínimo de plural, ¿cuánto es? 2. Se podía haber dicho que 2, y tiene un documento que aparentemente es prueba a favor de eso, que no dice monto, ¿sí? Entonces, mashma, que si no dice monto, mistaper, la lógica es que el monto, ¿cuánto era? 2 nada más, porque si hubiese sido más, pues tenía que haberlo escrito, ¿sí? Si cuando él viene y dice 3, está regalando algo más, ¿sí? Por lo tanto, es como Meshiva Vedá, y por lo tanto está patur, es como si fuera que está encontrando un objeto de alguien perdido y se lo está dando al dueño. ¿Tiene que jurar? No, di gracias. Aquí también, el documento está a favor, no es modeh miktzat, porque el modeh miktzat normal es cuando no hay documento y estoy de acuerdo parcialmente. Aquí estoy de acuerdo parcialmente con lo que tú dices, pero tengo un documento que me da a favor a mí que dice nada más que 2. Y yo digo que 3, di gracias. Quédatelo, di gracias y no tengo que hacer jurar. Mahloket, así opina Rabbi Akiva, esa es la segunda opinión. Así dice la baraita. Bien, la Gemara empieza a deducir lo siguiente. Enfoquémonos en la opinión de Rabbi Shimon ben Lazar. ¿Qué dice Rabbi Shimon ben Lazar? Que es considerado ¿qué? Modeh Miktzat Atana. Es considerado que Rubén, cuando dice 3 en este caso, es como si fuese que está admitiendo parcialmente. Y por lo tanto tiene que jurar y shavá. Dice la Gemara, podemos deducir en qué caso fue que dijo esto Rabbi Shimon ben Lazar. ¿Cuándo qué? Cuando Rubén dijo ¿qué? 3. Mashma que únicamente cuando dijo 3 aplicamos esto. Pero si hubiese, que tiene que jurar. Pero si hubiese dicho 2, hubiésemos dicho que está exento de jurar. ¿Sí? Así podemos deducir otra vez. Rabbi Shimon ben Lazar dice que el caso de la baraita es cuando es que, cuando Reubén dice 3. Y ahí Rabbi Shimon ben Lazar nos dice que en ese caso es modeh miktzat y tiene que jurar. Mashma que si no hubiese sido 3, podemos deducir que si no hubiese sido 3, sino 2, en ese caso también Rabbi Shimon ben Lazar hubiese estado de acuerdo que ¿qué? Que está exento. ¿Y por qué? ¿Por qué? Te voy a explicar cuál sería la razón. Porque en este caso, si él dice 2, tiene un documento que va a favor de lo que él está... un segundito. No que está a favor. Sino que cuando él dice 2, ¿sí? Él está diciendo justamente, ¿sí? De lo que, básicamente sí. Él dice, cuando él dice 2, está diciendo exactamente lo que dice que en el documento. Y la regla es que cuando uno tiene un préstamo en un documento, ¿sí? Están subyugados para ese préstamo ¿qué? Karkaot, ¿sí? Y siempre Karkaot es como si fuese que Heilach, porque el Karka es como si fuese algo presente, algo que está intacto, porque el Karka no se puede robar, siempre lo puedes agarrar ahí, ¿sí? Dice la Gemara, vemos que esto es un caso considerado a ¿qué? Heilach, y aún así
decimos que no, y aún así. Heilach, y decimos que tiene que jurar o no tiene que jurar. Cuando son dos, no tiene que jurar. También según la opinión de Rabbi Shimon ben Lazar. Dice la Gemara, vemos que cuando es Heilach, no hay modé mikzat y por ende no tiene que jurar. Pregunta en contra de Rabbi Hia que dice que cuando es Heilach, sí hay que jurar. Y es como si fuese modé mikzat. Pregunta en contra de Rabbi Hia. Dice la Gemara, no. No hay pregunta. ¿Por qué? Toda tu pregunta fue porque tú deduciste. ¿Cómo sabes que dos está exento de jurar? Porque todo lo que dice Rabbi Shimon ben Lazar que está obligado a jurar es cuando él dijo que tres. Pero deducimos dos no. Dice, no, dos también hay que jurar. ¿Sí? Entonces no hay prueba. ¿Por qué hay que jurar? Porque puede ser que Heilach, como dijo Rabbi Hia, hay que jurar es como si fuese modé mikzat. Entonces ¿por qué nada más hablan en el caso de tres? No, porque hablan en el caso de tres, porque Rabbi Akiva que discute y te dice que es como Meshiva Vedá. ¿En qué caso es ese? Cuando hay tres, ¿sí? Que es dos que está escrito en el shtar y una más que es como si fuese que está regresando al dueño, y por eso es como Meshiva Vedá. Ya que Rabbi Akiva te quiso decir su alajá y su alajá es únicamente en tres, por eso Rabbi Shimon ben Lazar te mencionó también su alajá en tres, pero en verdad la alajá de Rabbi Shimon ben Lazar que está hayab no nada más aplica en tres, sino también aplica en dos. ¿Por qué? Si dos es como Eilach, porque cuadra con el documento, con el shtar job, y cuando el shtar job están subyugados los carcaot, y si es como el carcaot, es como si fuese que hay Eilach. No, porque pues, vamos como Rabbi Hia, que cuando hay Eilach, aún así es como si fuese modé mikzat y sigue todavía activo el juramento. Dice la Gemara, si es así, pues ¿por qué Rabbi Shimon ben Lazar cuando da su opinión nada más dice que en el caso de tres aplica juramento? Debería decir también, la palabra también, también en el caso de tres aplica juramento, y así hubiésemos insinuado de verdad que no solamente en el caso de tres, sino también en el caso de dos también hubiese estado jurado, hubiese tener que jurar. O sea, el hecho que Rabbi Shimon ben Lazar te dice nada más en el caso de tres, tú me dices, no, te dice nada más en el caso de tres por Rabbi Akiva. De acuerdo, entiendo. Entonces, ¿sabes qué? Que me diga que me diga también tres, y hubiésemos deducido que también dos, eso hay juramento. El hecho que no me dijo la palabra también, mashma, que efectivamente en dos está exento. Entonces vuelve la pregunta, que cuando en este caso es como si fuese Eilach, como explicamos, y no hay obligación a jurar. Pregunta contra la pijá que dice que también en Eilach lo obligamos a jurar porque lo consideramos como si fuese modé mikzat. Por eso dice la Gemara, definitivamente tenemos prueba que según Rabbi Shimon ben Lazar, cuando hay dos, cuando Rubén nada más reconoce que no son 5 selaim, sino 2 como el shtar, está exento. Pero Rabbi Hia dijo que en Heilach, que eso es considerado Heilach, como explicamos, está obligado a jurar. Dice la Gemara, ¿sabes la razón que aquí está exento? No es por Heilach, porque definitivamente por Heilach hubiese estado ¿qué? Obligado, según la opinión de Rabbi Hia. La razón que aquí está exento es porque ya que tiene un documento a favor de él, y el documento, ¿quién firma el documento? 2 testigos. Es como si fuese que tiene 2 testigos que están diciendo que esta persona, que este Rubén solo debe ¿qué? 2 y no debe más. Si hubiese tenido 2 testigos de verdad, obviamente no tiene que jurar. Entonces, por eso en este caso es que no tiene que jurar. No es por Heilach, no es porque Heilach no es considerado modé mikzat. Heilach es considerado modé mikzat, pero aún así aquí, en este caso, ya que tiene un documento a favor, y el documento tiene 2 testigos, como si fuese que tiene 2 testigos a favor, que está a favor de él, que nada más debe 2 y no más. Y por eso es que está exento. Primera manera como explicar. Segunda manera como explicar dice la Gemara que aquí es muy diferente. ¿Por qué? Puede ser que Eilach, como dijimos, según Rabbi Hia, tiene que jurar porque es considerado todavía modé mikzat. Pero aquí ya sé que tiene un documento a favor. La primera explicación es que es como si fuese que hay 2 testigos, como dijimos. Segunda es, cuando hay un documento a favor, es como si fuese que puede cobrar el prestamista que carcaot. Y hay una regla que enish baim al firat shibut carcaot. Uno no puede jurar cuando hay una negación en contra de un carca, en contra de una tierra, algo técnico, no existe jurar. Entonces, aunque normalmente Heilach, si es como si fuese modé mikzat, tiene que jurar, pero aquí que es relevante con un documento que obliga a un carca del prestatario, no puedes jurar en contra de eso. Entonces no hay pregunta en contra de Rabbi Hia. Ahorita la Gemara viene y trae una segunda versión de esta pregunta, ¿sí? De esta misma baraita, pero según esta segunda versión, es una pregunta no en contra de Rabbi Hia. Hasta ahorita trajimos esta baraita para preguntar en contra de quién, Rabbi Hia, y respondimos. Ahorita la Gemara trae esta misma baraita, pero con una segunda versión, un enfoque diferente en la deducción y por ende en la pregunta, y la pregunta va a ser ¿sobre quién? Sobre Rav Sheshat. ¿Qué dice Rav Sheshat? Que en Heilach no aplica modé mikzat y por ende no hay obligación de juramento. ¿Sí? Veamos.
Ika de moti, un segundo. Ika de motiv miseifa. Rabbi Akiva Omer, eno ela que meshiva veda, upatur. Ta'ama de amar shalosh. Hashtaim, hayav, veashtar de kamodibe, keilach dami, veshvamine, shvamine ilach hayav. לא, לעולם עם מלאך, שתיים נאי פטור, ועד הקטן שלוש, להפוקים לרבי שמעון אלעזר דאמר, מודה מצוות טענה הווה וחייב. כמה שמע דמשיח ודע ופטור. הכנה עם מסתבר, דיסר כדעתך, שתיים חייב, בשלוש שחיפת על רבי עקיבא, היירו מכמה ערים. סבר אי אמינא שתיים באינא השתבוע, אימה שלוש דבק כמשיח ודע ויפטר, אלא שמע שתיים נמי פטור. אלא כאשר רבי חייא, שנייתם דקמסאי לשטרה, אינמי משום דאבה לשטר שיבוט קרקעות, ונשבעים al kfirat shibut karkaot. La Gemara nos trae nuevamente la baraita. Presten atención, otro enfoque diferente y la pregunta es en contra de Rav Sheshat, ¿sí? En la baraita esa misma, que ¿qué dice otra vez el caso? Pongamos el caso. El prestamista saca un documento en contra del prestatario, me debes selaim, me debes dinarim, y dice, ¿sabes cuántos son esos selaim? No sale el documento, pero le dice el prestamista 5. ¿Qué dice el prestatario? No, señor. ¿Son qué? 3 nada más. Según la primera opinión de Rabbi Shimon ben Lazar dice que es modo de mixtat y tiene que jurar, Reuben, para exentarse de los otros 2 adicionales. Y Rabbi Akiva viene y dice, no señor, enoela que me shiva veda. Di gracias, según el documento debería haber nada más pagado Reuben cuánto 2. Y él está diciendo que cuánto va a pagar 3, ese 1 adicional es un extra, di gracias, no tiene que jurar nada. Es como si fuese cuando encuentra algo perdido y se lo regresa a su dueño, que no tiene que ¿qué? No tiene que jurar nada. Otra vez, ¿qué dice Rabbi Akiva entonces? Que en este caso no tiene que jurar, no aplica modé mitzat. ¿Cuál es el caso de la baraita otra vez? Cuando Reubén admitió parcialmente o admitió y dijo que ¿cuánto debe? 3. Deduce la Gemara Mashma que únicamente cuando dice 3, ahí es cuando Rabbi Akiva opina que está exento. Pero Mashma que si hubiese dicho nada más que 2, en ese caso Mashma que también según Rabbi Akiva va a estar ¿qué? Obligado a hacer un juramento. Dice la Gemara, pero un segundo. ¿También según Rabbi Akiva va a estar un juramento? Si es así, pues tengo un problema. Porque cuando tengo un documento que es a favor de el argumento que está dando, que estamos dando en el caso que dice que es 2, es como si fuese que es que Heilach, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se puede cobrar de Karkaot es como si fuese algo existente, es como si fuese Heilach. Y está escrito que cuando, a pesar que es cuando es 2 y eso, y está escrito que es Heilach, va a estar ¿qué? Hayab, un juramento. Vemos que, también según Rabbi Akiva, vemos, dice la Gemara, como Rabbi Ejia, que también cuando es un caso de Heilach, sí obliga a Reubén al juramento como si fuese modé de mitzat. Pregunta en contra de Rav Sheshat. Dice la Gemara, no. En verdad puede ser que según Rabbi Akiva, efectivamente va a estar exento no nada más en el caso de 3, que dice 3, sino también en el caso que dice ¿qué? 2. ¿Y por qué va a estar exento también en el caso que dice 2? A pesar que es Heilach, porque le cuadra con el documento y cuando hay documentos como si fuese Heilach. No, porque opinamos como Rav Sheshat, que cuando es Heilach, no es como si fuese modé de mitzat, no hay que jurar, ¿sí? Entonces ¿por qué la baraita dice el caso de qué? De 3 y no dice de 2? Dice no, porque Rabbi Shimon ben Lazar está hablando en un caso de ¿qué? De 3. Y él nos dice que en el caso de 3 aplica modé de mitzat y está hayab. Entonces sobre esto viene y nos dice, cuando es 3 está... Por eso viene Rabbi Akiva nos dice cuando es 3 está patur, pero no se refiere solo cuando es 3 está patur, sino también cuando es 2 va a estar patur de jurar. Dice, te voy a traer una prueba que es así. Te voy a traer una prueba que ¿qué? Que efectivamente Heilach patur. Cuando hay un caso de Heilach, no está obligado a jurar, sino está exento. ¿Cuál es mi prueba? Escuchen bien. Si tú me dices que cuando Heilach está hayab, si tú me dices que Heilach tiene que jurar, significa que en el caso que él dice, que Rubén dice, son nada más que 2, que ese es el caso de que es Heilach, porque cuadra con el documento. Si tú me dices que es hayab, pues en ese caso me hubieses dicho que ¿qué? Que el caso que dice 2 va a estar ¿qué? Va a estar hayab. O sea, la Gemara dice, te voy a sostener lo que te acaba de decir. Repito, acabamos de decir, no, en verdad puede ser que Heilach patur. Y te voy a traer una prueba, dice la Gemara. Porque si tú me dices que Heilach hayab, si tú me dices que el caso de Heilach es hayab, que está obligado a jurar, pues no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque significa que el caso que si Reuben hubiese dicho que nada más te debo ¿cuánto? 2, que cuadra con el documento, ese es el caso de Heilach, y hubiese dicho que en ese caso está obligado a jurar. Tengo un problema. Porque en 3 Rabbi Akiva me dice que ¿qué? Según la opinión de Rabbi Akiva estamos hablando. Según Rabbi Akiva en 3 está patur. Dice la Gemara, hay un problema muy grande. Siempre Reuben, también el caso que quiere, si tú me dices que cuando hay 2 tiene que jurar porque Heilach es hayab, ¿sí? Y cuando es 3 está patur, pues tengo un problema, ¿sí?
Un segundo. La persona la persona puede ser que haga trampa. Puede ser que en verdad lo estás incentivando a hacer trampa a Reuben. ¿Por qué? Porque si tú en 2 le dices que tiene que jurar y en 3 no, ¿qué va a decir él siempre? 3, para que no tenga que jurar. Lo está haciendo. Si tú me dices que 2 está hayab porque Eilach es hayab, pues él siempre que va a decir, ¿sabes qué? Siempre 3 y ya estoy. Si tú me dices que 2 está hayab porque es Eilach y 3 no porque ya no es Eilach, ¿sí? No es el caso de Eilach. Entonces la persona cuando quiere decir de verdad 2, ¿qué va a decir? No, ¿sabes qué? No 2, 3, para que no tenga que jurar. Entonces, no es lógico que cuando diga 3 esté exento y cuando diga 2 está hayab, porque va a causar que la persona, eso está incentivando lo que haga trampa, que haga algo incorrecto. Por eso, aquí tenemos una prueba que obligatoriamente también Rabbi Akiva opina que de la misma manera que 3 está exento, también 2 va a estar exento. ¿Y por qué 2 está exento? Si cuadra con Shtar, si hay Shtar a favor, es como si fuese Eilach. Vemos aquí que Eilach no es como de Mitzat y está ¿qué? Está Patur de Shebua. Como Rav Sheshat. Dice la Emara, wow, pero según esa explicación me respondiste perfectamente Rav Sheshat, pero ahorita se me causa que es una pregunta en contra de quién, de Rabbi Hayá, que dice que Eilach está Hayab. ¿Qué va a hacer Rabbi Hayá con esta baraita, con esta prueba? Dice la Emara, no, como respondimos antes. Rabbi Hayá puede decir de que esto es un caso diferente. Y la razón que cuando 2 es Hayab, que la razón que 2, según Rabbi Akiva, va a estar ¿qué? Va a estar Patur, ¿sí? Un segundo. Sí, la razón que 2 va a estar Patur no es porque Eilach está Patur, en verdad Eilach está Hayab. La razón que 2 está Patur según Rabbi Akiva es por otra razón. O porque tiene, como dijimos, un documento que está a favor de él y los 2 testigos es como si fuese que están dando testimonio a favor de él. Y como tiene 2 testigos no tiene que jurar obviamente. ¿Sí? O porque como tiene un documento es como si fuese que, ya que están subyugados los Karkaot, entonces cuando él viene y niega, está negando y jurando en contra Karkaot. Y hay una regla que en Ishbaim al-Kfirat Karkaot. Pues dice Rabbi Hiyá, estoy de acuerdo que aquí vemos que 2 está exento, pero no es porque Eilach está exento como Rav Sheshat, Eilach está Hayab y la razón que aquí está exento es por 2 razones que pueden haber que son externas al tema de Eilach. O porque el hecho que tenemos un documento aquí es como si fuese que hay 2 testigos a favor del argumento de 2, o porque el hecho que tenemos un documento a favor y tenemos subyugados al documento que al préstamo. Karkaot, hay una regla que en Ishbarim al-Kfirat Karkaot. Seguimos, Rabotai. La Gemara a continuación trae otra pregunta en contra de Rav Sheshat, ¿sí? Y esta pregunta es de la Mishnah en Masejet Shavuot, Daf Lametjet Amud B 38b. Mati Marzutra Breder Rav Nachman, Teano Kelim ve Karkaot. Hodá be Kelim ve Kafar be Karkaot, Hodá be Karkaot ve Kafar be Kelim, Patur. Hodá Mikzat Karkaot, Patur. Mikzat Kelim, Hayab. Tama de Kelim ve Karkaot, de Karkalav Bachevuai, Hakelim ve Kelim, Dumia de Kelim ve Karkaot, Hayab, Ejida Milab de amarle Heilach, Ushmamin Heilach Hayab. Lo. Leolam y Malach, Kelim ve Kelim Nami Patur. Vea de Katani Kelim ve Karkaot, Hakamash Malan, Odabe Mikzat Kelim, Hayab, Afalpi, Afala Karkaot, perdón. Maika Mashmalan. זוקקין, תנינה, זוקקין נכסים שאין להם אחריות, נכסים שיש להם אחריות, להישבע עליהם. אך העיקר, הטה מגב גררה נספה. Escuchen bien, Rabotai. La Mishnah en Masejet Shavuot nos dice lo siguiente. 38b. ¿Qué pasa si viene Shimón y demanda a Reubén, ¿sí? Un demandado al demandante, en el Bedín, y le dice uno de los siguientes casos: o me debes bienes muebles y bienes inmuebles, o sea, kelim, bienes muebles, karkaot es tierras, bienes inmuebles, usemos los términos en hebreo. Le demanda a su compañero, le dice Shimón a Reubén, me tienes que dar utensilios que te deposité y kelim y karkaot. Viene, a raíz de esta demanda, viene el demandado, ¿sí? Reubén, y dice, reconozco que te debo los kelim, pero niego los karkaot. Primer caso. O, reconozco que te debo los karkaot, pero niego los kelim. Caso al revés. Tercer caso. Un segundo. Perdón, aquí hay 2 casos, Mejila, 2 casos. ¿Sí? 2 casos. La demanda fue, Shimón le dice a Reubén, me debes kelim y karkaot. Y Reubén le dice, no, reconozco los kelim, pero no los karkaot, o reconozco los karkaot y no los kelim. ¿Qué pasó aquí? Hizo una admisión Reubén parcial, pero no parcial de cash o de kelim, sino ahí en la mitad que
karkaot. Y la regla es que cuando uno niega o reconoce algo que está involucrado, karkaot, no aplica ¿qué? Juramento. Entonces, en estos dos casos, el primer caso reconoció kelim, pero negó karkaot, no aplica shevuah. En el segundo caso, reconoció karkaot y negó kelim. Ya que reconoció karkaot, reconoció negar karkaot, no entra en shevuah. Sigue diciendo la Mishnah, igualmente, ¿qué pasa si la persona, Reubén, reconoce, escuchen bien, otra vez, todos los casos es cuando Shimón le demanda ¿qué? Kelim y karkaot. El tercer caso es cuando Reubén reconoce parte de los karkaot, pero niega la otra parte de los karkaot y los kelim. ¿Sí? En este caso también está exento de ¿qué? De juramento. ¿Sí? Ahorita, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque reconoció parte de los karkaot, obviamente. ¿Sí? Sin embargo, estos son los tres casos que está exento de shevuah. Cuarto caso dice la baraita. ¿Qué pasa si reconoció parte de los kelim y negó la otra parte de los kelim y los karkaot? En ese caso está hayav de jurar. ¿Por qué? Te explico por qué. A pesar que aparentemente se negó el karkaot, ¿por qué está hayav de jurar? Te voy a explicar. Porque en los kelim mismos, él reconoció parte de los kelim, parte no. Ahí ya recae respecto a los kelim una obligación de shevuah, modé de mitzat, porque en kelim se aplica modé de mitzat. ¿Sí? Una vez recae la obligación que Reubén tiene que hacer shevuah sobre los kelim, megalgelim, agregamos, ¿sí? Como dijimos al principio de la clase de este concepto, gilgul, ¿sí? Agregamos que un juramento adicional, agregamos un juramento sobre, se llama un juramento agregado sobre los karkaot. Y a pesar que sobre los karkaot no aplica, pero sí aplica juramento agregado. No aplica un juramento en principio, pero sí un juramento agregado. Así nos dice la Mishnah de Masejet Shavuot. La Gemara a continuación se enfoca en el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? Repitamos. Cuando Reubén le dice a Shimón, reconozco las karkaot, pero no reconozco los kelim. Y ahí decimos que está exento de shevuah. ¿Por qué? Porque la persona reconoció karkaot. Deduce la Gemara, mashma, que todo lo que está exento de juramento, en este caso, es porque el compañero, porque Shimón le demandó kelim y karkaot, y él reconoció karkaot. ¿Sí? Y la regla es, como vimos, que en carca reconocer o negar no aplica y no causa que haya una obligación de juramento. Mashma, sin embargo, escuchen bien esto, que si hubiese sido la demanda de Shimón a Reubén de kelim y kelim, ya van a entender a qué me refiero, similar a kelim y karkaot, ahí sí hubiese habido obligación de juramento. Así no se le llamarán, no he explicado todavía, otra vez. Deduce la Gemara, mashma el segundo caso, que todo lo que decimos, que Reubén está exento de jurarle a Shimón, es porque Shimón le demandó, ¿a quién? A Reubén, karkaot y kelim. Por eso es que está exento, porque hay karkaot ahí, aparte, a pesar que reconoció, pero reconoció karkaot. Pero mashma que si la demanda de Shimón no hubiese sido karkaot y kelim, sino kelim y kelim, similar al caso de karkaot y kelim, ahí hubiese estado hayav, porque es kelim y kelim. ¿Cuál es el caso kelim y kelim, similar al caso de karkaot y kelim? Dice, ahora te voy a decir. Cuando la persona, Reubén, reconoce que le debe parte de los kelim y le dice heilach, aquí están. Y eso es similar a karkaot y kelim. ¿Por qué? Porque es similar a karkaot. ¿Karkaot qué es? Si es tuyo, aquí lo tienes, búscalo. Si es tuyo, aquí lo tienes, búscalo. Karka está ahí, no está intacto. Kelim también, aquí está intacto, aquí está heilach. ¿Qué es heilach? Aquí lo tienes, es tuyo, como el karka, aquí está, no se puede robar, aquí está. ¿Cuál es el caso otra vez de kelim y kelim similar a kelim y karkaot? Cuando admite parcialmente sobre unos kelim, pero en lenguaje de heilach. Y por eso es similar a karka. ¿Por qué? Porque karka es como heilach. Karka siempre es heilach, como vimos antes. Karka siempre es heilach. ¿Por qué? ¿Qué es heilach? El concepto de heilach es, ahí está, es tuyo, donde está es tuyo. Y eso es karka. Karka en anixelet. Siempre karka es del dueño. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿y está escrito que qué?
Otra vez, vamos a la deducción. Que si hubiese sido mashma que únicamente Karkaot y Kelim está patur, pero Kelim y Kelim similar a Kelim y Karkaot está ¿qué? Hayab en el caso que admite parcialmente. ¿Cuál es el caso que admite parcialmente similar a Kelim y Karkaot? Heilach. Vemos que Heilach está ¿qué? Hayab en juramento. Dice la Gemara, prueba a favor de Rabbi Hiyá, pregunta en contra quién? Rav Sheshat. Dice la Gemara, no. Importante aclarar antes de seguir. Toda la pregunta es porque la Gemara entiende cuál es el hidush de la Mishnah. Algo te tiene que enseñar la Mishnah. ¿Sí? ¿Qué te quiere enseñar la Mishnah? ¿Sí? No te quiere enseñar que no aplica juramentos en Karkaot. Sí, porque eso se aprende Meforash más adelante en la Mishnah Masechet Shavuot ahí. ¿Qué te quiere enseñar? Aparentemente te quiere enseñar este hidush, la deducción del segundo caso. Entonces vemos que Eila Hayab, te quiere enseñar que Eila Hayab, pregunta, y ahí sí está bien, la pregunta en contra de Rashad, prueba a favor de Rabbi Hiyá. Dice la Gemara, no. Podemos decir que también en el segundo caso, si no nada más en Kelim y Karkaot, sino también cuando la demanda es Kelim y Kelim, similar a Kelim y Karkaot, o sea, también cuando es Eilach va a estar ¿qué? Patur de jurar, como la opinión de Rav Sheshat. ¿Cuál es el hidush de la Mishnah que te dice Kelim y Karkaot? ¿Por qué te dice Kelim y Karkaot? Tú dices también que Kelim y Kelim para enseñarte que está Eilach Patur. Te dice eso para enseñarte el cuarto caso de la Mishnah. ¿Cuál es el cuarto caso de la Mishnah? Que cuando le demanda Shimón a Reubén Kelim y Karkaot, y Reubén admite parcialmente parte de los Kelim y la otra parte no, y adicionalmente también niega que los Karkaot, o sea, reconoce parte de los Kelim, niega la otra parte de los Kelim y niega también los Karkaot, que nos enseña la Mishnah que hay que jurar. ¿Por qué? Por los Kelim y juramento agregado sobre los Karkaot. Eso es lo que te quiere enseñar la Mishnah, es el hidush. Y por eso te mencionó la Mishnah que Kelim y Karkaot, para enseñarte ese hidush. Pero en verdad, el segundo caso aplicaría no nada más en Kelim y Karkaot, sino también en Kelim y Kelim, porque hay las patur como la opinión de Rav Sheshat. Sí, así podemos responder. Dice la Gemara, ¿qué me acabas de decir entonces? Pregunta la Gemara, me acabas de decir que todo el hidush de la Mishnah es que ¿qué? Que básicamente, juramento agregado. Así me acabas de decir, el hidush es el cuarto caso. Kelim y Karkaot, le demanda a Shimón, Reubén reconoce parte de los Kelim, niega la otra parte de los Kelim y niega también los Karkaot completos. Hay que jurar, ¿por qué? ¿Cómo puede ser si están los Karkaot ahí, por los Karkaot no hay que jurar? No, porque ya porque los Kelim hay que jurar, se hace un juramento agregado, Gilgul Shua, también sobre Karkaot. Eso es lo que te viene a enseñar la Mishnah. Si me acaba de responder, no me cuadra. ¿Por qué? Porque eso ya se aprende en otro lugar. En la Mishnah, en Masechet Kiddushin, Daf Vav Amud Aleph, dice Meforash, Zokekim nechasim shenem achrayut nechasim shenem achrayut deishava alehem, que puede ser Gilgul Shua, de metaltelín, de Kelim hacia Karkaot. Dice la Gemara, no, aquí está lo principal. Esta Mishnah en Masechet Shevot es la principal. Y la otra en Masechet Kiddushin es la que está de paso. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué me necesita decir la de Masechet Shevot si está la de Masechet Kiddushin? No, la de Masechet Shevot es lo principal. Ese es el tema que se está hablando principal. En todo el Shas es ahí. La de Kiddushin está de paso, está extra, porque ya que ahí se estaba mencionando, entre paréntesis lo digo, ya que dice que está hablando en Masechet Kiddushin de Abjabab, se está hablando de kinyanim similares, que tienen alajot similares a Zokekin, está alajá, por eso se menciona eso de paso, pero en verdad el lugar principal donde es, en la Mishnah Masechet Shavuot. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué lo menciona Masechet Shavuot si está mencionado Masechet Kiddushin? No, Masechet Shavuot es lo principal, por eso lo menciono. Así responde la Gemara. Seguimos, tratemos de acabar este tema. Ulemanda amar heilech patur, amay tzerich klal lemeute karka mishvua. Hakol karka heilahu. Amar lach itzerich la. Eja de Jafar ba borot shechiru mearot. Inami eja de Tano kelim be karkaot vehodá be kelim be kafar be karkaot. Ahorita la Gemara hace una pregunta interesante. Dice lo siguiente, según la opinión de Rav Sheshat, ¿qué dice Rav Sheshat? Que cuando Shimón demanda a Reubén y Reubén admite parcialmente, pero con un estilo de Heilach, le dice aquí está, ahí no aplica que Modé Mixat y está exento de juramento, está exento de Shevua. Muy bien. Dice la Gemara, ¿qué pasa cuando Shimón demanda a Reubén sobre una tierra? Y Reubén le admite parcialmente a Shimón. Ahorita, cuando la demanda sobre una tierra, siempre la tierra es como si fuese que Heilach. Siempre es Heilach. ¿Por qué? Porque todo el concepto de Heilach, como explicamos, es cuando le hice un dinero, no lo toqué, está intacto, como tú me lo diste, sigue siendo tuyo. La carga siempre sigue siendo del dueño. Es como si fuese Heilach. ¿Sí? Y hay un pasuk especial que en Karkaot está exento de Modé Mixat. Sí, hay un pasuk especial. Pregúntale a la Gemara, ¿para qué necesitas un pasuk especial para decirme ¿para qué necesitamos el pasuk especial para decirme que Modé Mixat está patur en Karkaot? ¿Sí? Según la opinión que Heilach siempre está patur, pues sin ese pasuk, siempre Karkaot es Heilach. Entonces siempre está patur sin ese pasuk. ¿Para qué necesitas ese pasuk? Así pregunta la Gemara.
Repito, la Gemara pregunta. Tenemos un pasuk especial que nos dice que todo el concepto de modelo de Mitzat es en metaltelino, en kesef, cosas así, pero no en Karkaot. Pregunta la Gemara, según la opinión que Heilach es patur, pues Karkaot siempre es Heilach. ¿Para qué necesitas un pasuk especial si Heilach es patur? Sencillo. Responde la Gemara dos explicaciones. Una, que definitivamente en los casos regulares no se necesita, porque si Heilach es patur, pues va a estar patur por el tema de Heilach. ¿Y cuándo van a estar el pasuk? En el caso que Reubén agarró la tierra y no la dejó intacta, sino le hizo que huecos, diferentes tipos de huecos, alargado, a lo ancho, etc. Boroche Hiru Meharot, ¿sí? Y entonces, y después viene Shimón y le demanda a Reubén, en este caso, ya que Reubén está regresando por lo menos parcialmente la tierra, pero mucho peor del estado que la recibió, ¿sí? Entonces, en este caso no es Heilach, porque ¿qué es Heilach? Ahí está intacto, la carga está intacto, no está intacto. O sea, aquí no, la razón que hubiese estado exento no es por Heilach. O sea, ¿por qué sería? Por el pasuk. En este caso necesitas pasuk. Otra explicación es de que el pasuk lo necesitas, y es tan obvia esta explicación que vamos a hacer a continuación, que los mefarshim preguntan que para qué no entienden la pregunta. El caso aquí es muy sencillo. Como vimos antes en la Mishnah, cuando Shimón le demandó, puede ser el caso que necesitamos el pasuk para enseñarte lo siguiente. Cuando Shimón le demandó a Reubén que Kelim y Karkaot, no solo Karkaot, Kelim y Karkaot, ¿sí? Si hubiese sido solo Karkaot, Heilach patur, ¿sí? Pero puede ser que el pasuk lo necesitamos para el siguiente caso. Cuando Shimón demandó a Reubén por Kelim y Karkaot, y el demandado Reubén solo reconoció los Kelim y no le dijo Heilach sobre eso, ¿sí? Y negó los Karkaot, ¿sí? Que en este caso nos enseña el pasuk que a pesar que hay reconocimiento para poder obligar sobre el tema de, para poder obligar juramento, porque ahí está reconociendo que los utensilios, aún así, ya que hay una negación sobre los Karkaot, no recae la obligación de jurar. Y en este caso no es por Heilach, aquí no tiene que ver con Heilach, ¿sí? Aquí hay Kelim. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Por los Kelim que está reconociendo debería obligar. No, ya que hay una negación sobre Karkaot, eso es el pasuk. El pasuk nos enseña que está patur. ¿Para qué necesitas el pasuk? Para este caso. Como vimos antes, que es el caso de la Mishnah, Masechet Shavuot. Seguimos. Tashema. De Tani Rami Barjama. Arba'a shomrim tzrichim kefira bemiktzat veodaa bemiktzat. Shomer hinam veashoel nose sahar veasocher. Ejidami, lav de amarle Heilach, lo de amarle shalosh parot basarti leja, umetu kulhu bepshia, de amarle iu jada lo ayu dvarim meolam, vejada meta beones, vejada meta bepshia, de baina shalom elach, de lav Heilahu. Y con esto culminamos. Una próxima, la Gemara trae una baraita, que de ella aparentemente, vemos que Heilach está hayab b'shvua. Como la opinión de Rabbi Hiyá, o sea que cuando es modelo mitzat en Heilach, ¿sí? Tiene aún así que hacer juramento como si fuese modelo mitzat, como la opinión de Rabbi Hiyá, y no como la opinión de Rav Sheshat, que dice que Heilach está patur. ¿Cuál es mi prueba? De lo que nos enseñó Rami Barjama en la baraita. Presten atención la baraita. 4 custodios. Adelantemos de una vez. ¿Cuáles son los 4 custodios? Shomer Hinam, custodio impago, o sea, sin pago. Shoel, prestatario de un objeto. Nose Sahar, que Shomer Sahar, un custodio pago. Y Soher, un inquilino, una persona que alquila. Los 4 custodios, en ciertas circunstancias, tienen que hacer un juramento. O sea, cuando el dueño del objeto que le depositaron a uno de esos 4 custodios, bien le demanda y pasó algo, ellos tienen que jurar que efectivamente, Shvuata Shombrim, ¿sí? Shvuata Shombrim, tienen que hacerle un juramento en diferentes circunstancias al dueño que efectivamente no lo hicieron ellos, que no se robó, que fue fuerza mayor, etcétera, sin entrar en detalles para quedar exento. ¿Sí? Nos dice la baraita, para que haya este juramento, ¿sí? Escuchen bien, dice la baraita, para que haya este juramento, tiene que haber negación parcial y admisión parcial. ¿Cómo es esto aquí? Negación parcial y admisión parcial. ¿Cuál es el caso? Te voy a decir cuál es el caso. El caso es el siguiente. Escuchen bien. Shimón es dueño de 3 vacas y se las deposita en mano uno de estos custodios. Después de un tiempo, viene Shimón y dice, Rubén, dame ¿cuántas vacas? 3 vacas que te deposité. Sobre una vaca, viene el custodio y dice, no, negación, nunca me la diste. Nunca me depositaste algo así. O sea que aquí tenemos que una negación. Sobre la segunda vaca,
viene y dice, definitivamente, tengo unas, tú me diste una y te la tengo que devolver. Y sobre la tercera vaca, dice Neensa, fuerza mayor tuve o algo por el estilo y por lo tanto estoy exento de pagar por ella. En este caso es que obligamos al custodio a hacer un juramento respecto a la tercera vaca que hubo fuerza mayor y por ende va a estar exento. O sea que todo esto que obligamos a jurarlo y por ende está exento es cuando, aparte de la tercera vaca que dice que hubo fuerza mayor, sobre la primera dice que negación, nunca me la dice, y sobre la segunda dice admisión, tienes razón sobre esa. Y sobre la tercera dice hubo una fuerza mayor. Ahí es cuando ahí es cuando lo obligamos a jurar. Pero si él nada más dice fuerza mayor, el custodio dice fuerza mayor me la quitaron, y nunca admite o niega la segunda o la tercera, o la primera o la segunda en el caso que dimos, ¿sí? O sea, sobre la tercera nada más dice fuerza mayor, o dice sobre las tres, fuerza mayor, las tres me las quitaron, pero nunca admitió ni una de ellas, nunca admitió la obligación de pagar una de ellas, y nunca negó la obligación nunca negó el depósito, en ese caso no aplica el juramento. Así nos dice la Baraita. Dice la Gemara, un segundo. Respecto a la segunda vaca, ¿sí? Otra vez, la primera vaca, en el ejemplo que dimos él, la negó completamente. La segunda vaca la reconoce, ¿de acuerdo? Te la debo, ¿sí? Y la tercera dice, me la depositaste, pero fuerza mayor. Y por ende estoy exento. Respecto a la segunda vaca, que él reconoce esa, ¿cuál es el caso? Aparentemente que la vaca está viva. Entonces, si está viva, ¿qué le está diciendo? Esa vaca Heilach, ahí está intacta, ahí está, tómatela de vuelta. Heilach, ¿qué es Heilach? Ahí está viva, esta es tuya. Entonces, y aún así dice que cuando dice Heilach, cuando está viva y te dice que ahí la tienes, la reconozco, lo obligo a hacer juramento sobre la tercera vaca. Vemos que Heilach obliga a jurar. Claramente. Dice la Gemara, no hay prueba. No hay prueba a favor de Rabbi Jía en contra de Reshat. ¿Por qué? Porque puede ser que en verdad, cuando él reconoce la segunda vaca, la reconoce, pero ya está muerta. Y todo el concepto de Heilach, ¿qué es? Ahí la tienes intacta, ahí está, no la usé, está intacta. Y está muerta. Entonces, por eso es que hay que jurar. Porque no es Heilach. ¿Y cuál sería el caso entonces? ¿Cómo está muerta? ¿Cómo sería? Te voy a explicar. El caso sería el siguiente. Le dice Shimón a Reubén, me debes 3 vacas. Viene Reubén a Shimón. Un segundo. Viene Reubén a Shimón y le dice, se murieron todas. ¿Sí? Viene Shimón y le dice a Reubén, sí, se murieron todas, pero por tu negligencia. Se me las debe las 3. Viene Reubén y le dice, mira. Primero que todo, la primera, ni estoy de acuerdo con esa. Nunca me la depositaste. ¿Eso qué es? La negación. Sino como dije antes que él está de acuerdo que 3 no. Repito otra vez para que quede claro. Viene Shimón y le dice, me debes 3, sé que no están en vida, sé que se murieron, pero fue por tu negligencia, me debes 3. Viene Rubén y le dice, no, espérate. La primera, no entiendo ni qué estás hablando, no te debo nada de eso, nunca me la depositaste. ¿Sí? Esa es la negación, ¿sí? Que mencionamos en la Baraita, que hay negación, admisión y ones, ¿sí? Esa es la negación. La segunda, sí, efectivamente está muerta. Sí, efectivamente está muerta, pero se murió en fuerza mayor. ¿Sí? Y por eso estoy exento de pagarte. Y la tercera, definitivamente me la depositaste y se murió con negligencia. Entonces en esa sí estoy obligado a pagarte. Fíjense bien. Aquí en este caso, todo lo que le está diciendo, que sí, que no, es agarra la vaca, Bepshia, por ejemplo, la tercera vaca en este ejemplo, ahí está la vaca ahí está, te la debo porque se murió Bepshia, negligencia en el tercer caso, ¿sí? Pero se murió, eso no es Heilach, porque ya está muerta. Heilach, ¿qué es? Como dijimos antes, cuando está viva, cuando está intacta, o sea, cuando está el dinero sin usar, cuando está el objeto sin usar, no se ha perdido, la vaca cuando está viva, pero si se murió no es Heilach. Y por eso es que está escrito ahí que hay es como si fuese Modé Mixat, es como si fuese que hay Shevuah, también según Rashat. Pero Rashat dice que Heilach está patur, pero tú me preguntaste que aquí es Heilach y aquí está escrito Hayab. No, aquí no es Heilach. ¿Por qué no es Heilach? Porque la vaca ya está
muerta. Entonces no hay prueba en contra de Rav Sheshat, porque podemos decir que el caso aquí es cuando la vaca ya está muerta. Entonces, ya que está muerta, ya que podemos decir que la vaca está muerta, efectivamente así vamos a decir según Rav Sheshat, y por lo tanto, según Rav Sheshat, o sea, vamos a responder que efectivamente el caso aquí es cuando ya murió, entonces pues, así vamos a responder sobre Rav Sheshat. Entonces no hay Eilach y por eso es que está Hayab de Shvuah. Todo lo que dice Rav Sheshat que está exento es cuando es un caso de Eilach, que le dice el demandado, le dice, Rubén, aquí está intacto, aquí está, y aquí no está intacto. Por eso es que está obligado a hacer el juramento. Entonces, básicamente, para resumir, hicimos varias preguntas para las dos opiniones, pero básicamente tenemos dos opiniones Mahloket. Cuando Shimón demanda a Reubén y Reubén admite parcialmente la demanda, pero con un lenguaje de Eilach o con un caso de Eilach, ¿sí? El lenguaje de Eilach sería cuando es un préstamo que nunca es intacto, ¿sí? O cuando es un carca siempre es Eilach. O sea, en el caso de préstamo de dinero es en un caso que nunca usó el dinero. En carca siempre es. En un objeto también que está intacto, así también sería. En una vaca también así sería mientras que está viva. Si ya está muerta ya no es Eilach. En ese caso que tenemos Eilach, cuando es Eilach, cuando se considera Eilach tenemos una discusión. Según Rabbi Jia es como de Mixat y hay juramento y hay varias pruebas a favor. Y Rav Sheshat dice, no, cuando es Eilach está exento y también tiene varias pruebas a favor. Y cada uno responde las pruebas del otro. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.